Amados hermanos en Cristo, muy buenas noches. Quiero enviar un cordial saludo a todos los que están participando de este culto en Lima, provincia y el extranjero. El Dios de paz los bendiga. Como indiqué el miércoles pasado, el libro de Salmos es el libro con más capítulos de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Y con respecto al autor, se considera que al menos 73 de los capítulos fueron escritos por el rey David, mientras que los otros 72 fueron escritos por Asaf, algunos hijos de Coré, entre otros. Los salmos son oraciones, plegarias y alabanzas expresadas en lenguaje poético. Y algunos de los salmos tienen un enfoque profético con referencia al Mesías. Por ejemplo, el Salmo 2, el cual hoy vamos a leer juntos, tiene un enfoque profético centrado en Cristo. Esto se corrobora mediante un hecho. Cuando los miembros de la iglesia primitiva se enteraron que los líderes religiosos estaban queriendo impedir que se anuncie el Evangelio, los que hicieron fue reunirse para orar. Hechos capítulo 4, verso del 24 al 31, y dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. De este hecho podemos aprender que, como la iglesia, debemos orar unidos para que el Señor Jesús nos acompañe. Porque solo si la presencia del Señor va con nosotros, podemos prosperar en todo lo que hacemos. Así también, solo si oramos en unidad, con amor y fe, seremos una congregación llena del Espíritu Santo. Ahora bien, la razón por la cual hice mención de este pasaje bíblico es porque en la parte inicial se cita algunos versos escritos en Salmos capítulo 2. Antes de ingresar de lleno al significado del capítulo 2 de Salmos, quisiera que rescatemos la importancia de orar citando pasajes de la Biblia. Los hermanos de la iglesia primitiva conocían cuán favorable es citar la palabra de Dios al momento de orar. Por este motivo, usaron partes de las Sagradas Escrituras en sus oraciones. Esto es algo que nosotros también debemos hacer. Según sea necesario, usemos algunas partes de las Sagradas Escrituras. Naturalmente, esto significa que debemos leer la Biblia. Ahora sí,
Vamos a leer juntos lo que dice en Salmos capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos versos narran literalmente lo que sucedió durante el ministerio del Señor Jesús. Cuando Jesús predicaba en Israel, cientos de personas se amontonaban en torno a él y le seguían. Sin embargo, gran parte del pueblo de Israel lo seguían buscando únicamente un beneficio o bienestar en su vida terrenal. Y la Biblia indica que todo aquel que enfoque su vida solo en lo terrenal está viviendo vanamente. El rey Salomón vivió en medio de la riqueza y el esplendor, pero al final de sus días confesó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debajo del sol, todo es vanidad. Esto no significa que debemos descuidar nuestros estudios o trabajo, sino que quiere decir que el principio de nuestra vida no está relacionado a ser millonarios y famosos. Nuestra vida en esta tierra tiene un propósito que va más allá de solo nacer, crecer, reproducirse y morir. Por lo tanto, es necesario conocer a Dios y vivir siguiendo el propósito que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, se sabe que también los gobernantes y líderes de la nación se levantaron contra el ungido de Dios y buscaron la forma de deshacerse de él. Para ellos, Jesús y sus enseñanzas se oponían a su beneficio. Por lo tanto, crucificaron a Jesús para deshacerse de él. Este es su significado literal. No obstante, podemos aprender algo más de todo esto. Y es que las personas que aman el mundo y los placeres de la carne no van a desear conocer a Dios, ni seguir a la fe de Jesucristo. Tampoco van a querer unirse a los que viven conforme a la palabra de Dios, porque les parecerá que son personas pocas divertidas. Al igual que los líderes y religiosos y el pueblo de Israel, no querían aceptar las enseñanzas de Jesús, ni llevar su yugo. Las personas que desean disfrutar del mundo y los placeres de la carne, no le prestan atención a las enseñanzas de Jesús. Para ello, vivir en base a la fe de Jesucristo es una carga que no desean llevar. Pero un verdadero cristiano que ama a Dios en ninguna manera puede tener esa actitud, porque en 1 de Juan capítulo 5, verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, y es que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Amar a Dios implica guardar este mandamiento. Amar a nuestro prójimo con el amor de Dios es la principal evidencia de haber recibido el Espíritu Santo y haber vuelto a nacer. Por lo tanto, amemos a Dios y amémonos unos a otros. En Salmo capítulo 2, los versos
4 y 5 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mientras los gobernantes y líderes se burlaban pensando que se habían deshecho de Jesús, la realidad es que se habían cumplido con el plan de salvación para el ser humano. Literalmente estos versos nos están narrando la reacción de Dios cuando observa la necedad del ser humano que rechaza la salvación y ayuda de Dios. Ciertamente, la Biblia dice que Dios no desea destruir al pecador y al impío, sino que desea que ellos se arrepientan. No obstante, cuando los pecadores e impíos se obstinan en hacer lo malo, entonces la ira de Dios cae sobre ellos. Salmo capítulo 7, verso 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así también en Proverbios capítulo 1, verso del 22 al 28, Dios nos dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Porque cuando llame y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando vinieres como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En definitiva, Dios es amor, pero su ira y juicio caerá sobre los que obstinadamente se mantienen en el pecado. Y en Hebreos capítulo 10, verso 31, se nos advierte diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no seamos obstinados y rebeldes a la voluntad de Dios, sino que, todo lo contrario, temamos y agrademos a Dios. No lo hagamos por medio al castigo, sino que comprendamos el amor de Dios, quien solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Amén. Ahora bien, en Salmo capítulo 2, versos del 6 al 9, nos dice la autoridad que Dios entregó a su Hijo Cristo, y dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido declarado Señor de señores y Rey de reyes, y Él es el único Salvador de la humanidad. El Dios eterno le ha dado toda la autoridad
al Hijo para juzgar a las naciones. Nosotros estamos seguros mientras mantengamos hasta el final nuestra fe en el Señor. Por lo tanto, los animo a seguir fielmente al Señor Jesús, porque Él es el Cristo de Dios. Para concluir, en Salmo capítulo 2, versos del 10 al 12, se da una advertencia a todos los gobernantes y pueblos en general. Y dice: ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Amén. Todos los gobernantes deberían temer a Dios para que sus gobiernos y pueblos prosperen. Durante nuestro peregrinaje en esta tierra, no debemos ignorar los consejos y enseñanzas que nos guían a la verdad de Dios. Así también, no debemos vivir con apariencia de cristiano, sino que debemos ser realmente cristianos en todo el sentido de la palabra. Nunca debemos burlarnos de Dios y Jesucristo. Estos versos nos dicen claramente que debemos temer a Dios y honrar a su Hijo Jesucristo. Nos dice que debemos vivir con gozo, pero siempre dentro del temor de Dios. Y al final se nos dice que somos bienaventurados los que confiamos en Él. Amados hermanos en Cristo, para terminar, quisiera leer todo el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Jesucristo es el único que cumple esta profecía. Todos mantengamos firme nuestra confianza en Jesucristo hasta el fin, porque en Él estamos seguros. Es mi oración que vivamos cada día de nuestra vida temiendo a Dios y honrando al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora, hermano, oremos meditando en el mensaje. Padre Dios, gracias te damos por tu palabra, porque nos enseñas hoy en este salmo y nos dice que servir a Jehová con temor y que estemos alegres con temblor, debemos nosotros acercarnos a su presencia, declarar
que Él es el Rey todopoderoso y eterno de toda la creación. Ninguno puede en este mundo gobernar, ni el ejército tampoco, porque Él es el perfecto en su justicia y sus caminos. El amor de nuestro Dios Padre nos llama a adorarlo y servirlo en todo momento, porque Él es digno de todo nuestro amor y honor. Y nos dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.